Hola a todos, hoy es viernes 11 de agosto del 2017 y nos acompañan en la videoconferencia del viernes en larushpac.com. Mi nombre es Jason Ross y seré su anfitrión hoy día. Hoy vamos a tener un invitado especial, Will Wertz, miembro de la Junta Editorial de la EIR, y estará con nosotros en un momento. En el contexto del programa de hoy, hablemos de algo que hemos estado abordando en este programa y en nuestra página, que es el memorándum del VIPS, los veteranos profesionales de la inteligencia para la cordura, que muestra de una manera concluyente, basado en la investigación del forensicador y de Adam Carter, que el hackeo ruso fue un trabajo interno. Esta es la portada del periódico de esta semana, The Hamiltonian, que aborda esto directamente. Y también esta historia ya fue publicada en principales publicaciones, incluyendo la revista The Nation y por Bloomberg News. La forma en que esto se ha presentado, o también la forma en que este golpe del Russiagate en contra de Donald Trump lo entiende la gente que entiende que es un golpe, es que el aparato del Estado profundo está llevando a cabo una operación para tumbar al presidente y para determinar ellos mismos la política estadounidense. Hoy escucharemos a Will Wertz, que va a hablar de esto más profundamente para ayudarnos a entender que esto va más allá del llamado Estado profundo. Las raíces de esta operación de golpe de Estado van más allá de las fronteras de Estados Unidos y van de manera muy prominente a Gran Bretaña, al todavía existente Imperio Británico. Así que, Will, ¿qué puedes decirnos sobre las implicaciones más profundas que debemos entender de este intento de golpe de Estado en contra del presidente? ¿Qué es lo que esto significa y de dónde proviene? LaRouche hizo la siguiente declaración: el pueblo de Estados Unidos debe exigir que el traicionero golpe de Estado británico en curso en contra de la presidencia de Estados Unidos y la nación misma debe ser detenido y sus autores deben ser enjuiciados y encarcelados. El sistema británico debe ser eliminado y el presidente debe hacer todo lo posible para salvar a la gente de este país y al resto de la humanidad, evitando aún más depredaciones dirigidas por el Imperio Británico. Debe eliminar al sistema británico y salvar al pueblo. Ahora, lo que voy a hacer hoy es presentar la documentación que muestra que, de hecho, lo que tenemos aquí no es la interferencia rusa en los asuntos internos de Estados Unidos, sino más bien una interferencia muy dirigida por parte del Imperio Británico. Esto es lo que debe investigarse, en lugar de la llamada complicidad entre el equipo de campaña del presidente Trump y los rusos. Este es un documento muy importante y es absolutamente crítico que se detenga este golpe de Estado, porque estamos en este momento de la historia mundial al borde de otro derrumbe financiero mucho mayor que el del 2008. Estamos en una situación donde los británicos, para mantener a su sistema financiero en bancarrota basado en la City de Londres y en Wall Street, están comprometidos a tumbar al presidente de Estados Unidos para evitar que se lleve a cabo la alternativa a ese derrumbe. Y la alternativa a ese derrumbe es lo que Lyndon LaRouche ha llamado el concepto de las cuatro potencias, una alianza entre Estados Unidos, Rusia, China y potencialmente India, que representan el poder industrial en este planeta y a la gran mayoría de la población del mundo. Esta combinación puede resolver prácticamente cualquier problema que enfrentamos en el planeta Tierra y más allá. Por ejemplo, la crisis de la península coreana requiere la colaboración de Estados Unidos, China y Rusia, ambos vecinos de Corea del Norte y del Sur. La lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y en el norte de África, que va mucho más allá de ahí, requiere tal colaboración. Reconstruir la economía mundial requiere tal colaboración, particularmente a través de que Estados Unidos se una a los esfuerzos iniciados por China. La llamada Ruta de la Seda o la iniciativa de una franja, una ruta, por la que Lyndon y Helga LaRouche han luchado por décadas.
cuando se le conoció como el puente terrestre mundial. Todos estos problemas se podrían resolver con esa colaboración, y esa colaboración destruiría al Imperio Británico de una vez por todas. Y eso es lo que está en juego en este momento. Y también quiero indicar que el Imperio Británico históricamente ha estado comprometido a una reducción masiva de la población, al genocidio, a reducir a la población del mundo del nivel actual de más de 6,000 millones de personas a 1,000 millones de personas. Ese imperio está dispuesto a llevar al mundo al borde de una guerra termonuclear con esta estrategia geopolítica contra Rusia y China. Esa es la cuestión subyacente que está detrás del intento actual de llevar a cabo un golpe de Estado contra el presidente de Estados Unidos. Ahora, la evidencia de la participación británica es transparente. Donald Trump anunció su campaña presidencial el 16 de junio del 2015. Hubo un artículo que apareció en el periódico The Guardian que fue impreso el 13 de abril del 2017. Y lo que dicen es que la inteligencia británica se dio cuenta por primera vez a finales del 2015, es decir, apenas meses después de que Donald Trump anunciara su campaña presidencial, de lo que llamaron interacciones sospechosas entre personas conectadas con Trump y conocidos agentes rusos o que se sospechaba eran agentes rusos. El título de este artículo es: "Los espías británicos fueron los primeros en detectar los vínculos del equipo de Trump con Rusia". En ese artículo lo que dicen es que estas llamadas interacciones fueron descubiertas por primera vez por algo llamado el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, GCHQ, que es el equivalente a nuestra NSA, y hacen un gran esfuerzo para señalar que se entiende que el GCHQ no estaba en ningún momento llevando a cabo una operación dirigida contra Trump o su equipo, o buscando información proactivamente. Las presuntas conversaciones se escucharon por casualidad. También dicen que el GCHQ jugó un papel muy prominente en iniciar la investigación del FBI sobre Trump y Rusia, que inició en julio del 2017. Se debe recordar que la convención republicana donde Donald Trump recibió la nominación ocurrió del 18 al 21 de julio del 2016. Así que el GCHQ estaba siguiendo a Donald Trump a los meses de su anuncio como candidato republicano para la presidencia. Y el GCHQ inicia la investigación del FBI de Donald Trump, probablemente a los días de obtener la nominación del Partido Republicano en julio del 2016. Y lo que este artículo dice es que el FBI y la CIA se tardaron en apreciar la naturaleza de los presuntos contactos entre los colaboradores de Trump y los rusos. Esto se debe en parte a que la ley estadounidense prohíbe que las agencias de Estados Unidos examinen las comunicaciones privadas de los ciudadanos estadounidenses sin tener autorización. Los entrenaron a no hacer eso. Por supuesto, la ley a la que se refieren es la Constitución estadounidense, a la cual desafortunadamente las agencias de inteligencia estadounidenses no se han apegado, como lo denunció Edward Snowden. Luego ellos informan que Robert Hannigan, dirigente del GCHQ, pasó material en el verano del 2016 al director de la CIA, John Brennan, y Brennan usó esta información para iniciar una gran investigación interinstitucional. Luego informó a la pandilla de los 8, es decir, el presidente y los líderes de la minoría de los comités de inteligencia de la Cámara y del Senado en agosto y septiembre sobre esta llamada información del GCHQ. Así que lo que tenemos aquí es que el equivalente británico de la NSA inicia una investigación
de Donald Trump poco después de la convención republicana para nominar al candidato. John Brennan inició una investigación interinstitucional. Esto es un asunto doméstico. Uno se pregunta si esta es una violación de la carta de la CIA, de que se haya iniciado una investigación en primera instancia y luego de un informe a los líderes demócratas y republicanos de las comisiones de inteligencia de la Cámara y del Senado, de esta información que todavía hasta la fecha no ha sido verificada. Así que esta es la intervención de la inteligencia británica en las elecciones estadounidenses. Sumemos a esto el expediente que fue preparado por el disque agente del MI6 Christopher Steele. Esto ha funcionado como un modelo para la investigación del FBI. El FBI recibió copias de esto directamente, sino del GCHQ, fue del MI6. Sabemos que John McCain le dio una copia al FBI cuando él recibió tal copia. ¿Qué es lo que tenemos aquí en términos de Christopher Steele? Christopher Steele es un ex agente del MI6. Él trabajó como agente secreto para el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en la embajada en Moscú, pero fue un operativo de inteligencia. Formó una compañía llamada Orbis Business Executive en el 2009. Desde al menos el 2010, había estado trabajando con la Unidad Eurasiática de Delitos Organizados del FBI, con sede en Nueva York. En el mismo año en que Orbis Business Executives fue iniciado en el 2009, inició otra compañía en Estados Unidos llamada Fusion GPS el mismo año. Ya en el 2010, según documentos judiciales, esas dos empresas, llamadas empresas, tenían un acuerdo de confidencialidad. Así que, aunque la historia pública es que Fusion GPS contrató a Orbis Business Executives para hacer una investigación de oposición contra Donald Trump a nombre de Hillary Clinton, la realidad es que estas dos compañías han estado trabajando juntas desde su fundación en el 2009 y su acuerdo de confidencialidad se remonta a un año más tarde, el 2010. Este acuerdo de confidencialidad ha sido utilizado por Fusion GPS como una razón para no entregar información al Comité Judicial del Senado que la ha solicitado con respecto a este expediente. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? El GCHQ inició una investigación a través de la Vigilancia Internacional. Tenemos al exagente del MI6, Christopher Steele, que recibió información de los rusos, que en este caso no es muy confiable, y está usando eso como una guía para iniciar una investigación del presidente de Estados Unidos después de que fue elegido. Se debe indicar que uno de los principales personajes en el FBI que estuvo involucrado en esto es el exdirector en funciones del FBI, que era el director en funciones del FBI después de que Comey se fue y ahora ha sido reemplazado por Christopher Wray. Pero Andrew McCabe, al principio de su carrera, era director de la Unidad de Crimen Organizado de Eurasia del FBI en Nueva York. El senador Grassley le mandó una serie de preguntas al subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, sobre Andrew McCabe, porque la sospecha es que Andrew McCabe estuvo directamente involucrado como el encargado de Christopher Steele. Y también se debe indicar que en cierto punto el FBI tenía la idea de pagarle a Christopher Steele para continuar su disque investigación. La cuestión que hace Grassley es, ¿estuvo McCabe involucrado
En esa operación específicamente, se debe entender que Andrew McCabe está bajo investigación en este momento porque él estaba involucrado en una decisión para que su esposa Jill McCabe fuera candidata para senadora estatal en el estado de Virginia en contra del senador Dick Black. Esto se arregló a través del gobernador McAuliffe, que era un partidario cercano de Hillary Clinton, que en ese tiempo estaba siendo investigado por el FBI. También se cree que McCabe estaba involucrado en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Así que el asunto aquí son los conflictos de intereses por parte de McCabe, que pudo haber sido la persona clave trabajando en el FBI con Christopher Steele. Así que esta es la red del Imperio Británico que está involucrada directamente en la operación en contra del presidente de Estados Unidos. El propósito de esta es destruir la presidencia de Estados Unidos para que el presidente Trump no pueda desarrollar relaciones de colaboración con Rusia y China en particular en la lucha contra el terrorismo y no pueda avanzar para hacer que Estados Unidos sea parte en la colaboración con Rusia y China en la perspectiva de una franja, una ruta, que será crucial para desarrollar la economía de Estados Unidos usando los métodos del sistema americano. Creo que lo que voy a hacer es dejarlo en eso y ver qué preguntas podrías tener. Creo que realmente presentaste el origen británico de toda la historia de Rusia en torno a Trump. Y creo que es algo impactante que este expediente de material que fue compilado por Steele, que como dices es un ex agente del MI6, si los rusos hablan de los trapos sucios de Trump, aparentemente está bien iniciar una investigación usando la CIA y el FBI, pero la simple sospecha de que Donald Trump hubiera obtenido información sobre Hillary de los rusos por cualquier medio, sin considerar si es un hackeo o es simplemente obtener la información, es considerado que es una prueba de algún acto perverso. Así que permíteme preguntarte, ¿has hablado de la diferencia en la orientación entre cuál es el motivo detrás de una perspectiva británica en contra de lo que Estados Unidos haría? Solo para recordarle a nuestro público, ya son 4 años del proceso que fue iniciado en septiembre del 2013, cuando el presidente Xi Jinping de China, en un discurso en Kazajistán, anunció la iniciativa de una franja, una ruta, que ahora comprende a docenas de países alrededor del mundo y a cientos de miles de millones invertidos en infraestructura y en otras inversiones de cooperación. Así que realmente hay una nueva alternativa que está tomando forma en el planeta. ¿Cómo ven los británicos esto? Y la diferencia en la perspectiva entre la geopolítica británica comparado con lo que Estados Unidos podría adoptar como una orientación de política nacional. Sí, ¿podrían mostrar la foto número 1 y después la número 2? Ahora, la política británica es la política de geopolítica. Esa es una política de larga data. En 1919, Halford Mackinder escribió un documento titulado El pivote geográfico de la historia. Y lo que escribió allí, en resumen, es lo siguiente. Quien gobierna a Europa Oriental controla el centro. Quien controla el centro gobierna a la isla del mundo. Quien gobierna a la isla del mundo controla al mundo. Como pueden ver en esta gráfica, Rusia es la parte crucial, es el corazón. Y rodeándola está una zona que creo que se llama el cinturón interior, que hoy día se le llamaría el arco de crisis, como lo definió otro geopolítico, Bernard Lewis, que nació en Gran Bretaña, pero después se convirtió en ciudadano estadounidense. Y esta es la política que hemos llevado a cabo. ¿Quién gobierna a Europa Oriental? Piensen del avance al este de la OTAN.
a la propia frontera con Rusia. Piensen sobre la política de cambio de régimen en toda la zona del arco de crisis, indicada aquí como el cinturón interior que rodea a Rusia. Esta es la política que también se implementó bajo Zbigniew Brzezinski durante el gobierno de Carter. Y lo vemos hoy día con la política de cambio de régimen en Libia, en Egipto, antes de que fuera anulada por el Sisi en contra de Morsi. Lo vemos en Irak, empezando en el 2003. Lo vemos hoy en el intento en Siria. Antes de eso lo vimos en Afganistán y todavía es una crisis hoy día. Lo vemos en Ucrania hoy día. Esta es la geopolítica de los británicos que condujo a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, porque esta fue la política de Hitler. La política de Mackinder fue implementada por Haushofer, que fue crucial en definir la política de Hitler de avanzar al este, hacia Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Así que esta es la política de la geopolítica que está funcionando hoy día. Contrasten esto con la política del puente terrestre mundial. La segunda foto, por favor. Esta es la política propuesta por Lyndon y Helga LaRouche. Como pueden ver, la isla del mundo es esencialmente Asia, Europa y África. Esta política no se limita a la llamada isla del mundo. Esta es una política para toda la humanidad, que se extiende hacia el hemisferio occidental. Esta es una política de desarrollo económico. Como los chinos la llaman, es una estrategia donde todos ganan. La paz basada en el desarrollo económico. Ese es el principal concepto para realizar el potencial actual de la humanidad, para que haya más mejoramiento en su nivel de vida, en su calidad de pensamiento y en su capacidad no solo de desarrollar al planeta Tierra para el beneficio del hombre, sino finalmente colonizar el espacio exterior, que es la misión fundamental del hombre. Así que estas son dos perspectivas contrastantes. Y lo que los estadounidenses y la gente en el mundo necesita ahora es conocer que el Imperio Británico está vivo y está llevando a cabo la misma política que llevó a cabo en por lo menos los últimos 100 años, que condujo a las guerras mundiales y amenaza con guerras mundiales hoy día. Pero hay una alternativa que es el puente terrestre mundial, la política de una franja, una ruta, que ha sido adoptada por la gran mayoría de los países alrededor del mundo. Hablaste sobre el Imperio Británico y los objetivos geopolíticos de Halford Mackinder. Esto es algo del pasado. Habías mencionado su vínculo con la orientación de Adolfo Hitler hacia el Oriente. Pero hoy creo que la mayoría de la gente cree que no hay un imperio británico o que el poder del imperio británico ha disminuido de manera tan dramática desde su punto álgido que apenas es una fuerza impulsora en los asuntos mundiales de hoy. ¿Por qué hablas de la importancia del imperio británico? ¿Qué tan importante es hoy? ¿Cuál es su poder? ¿Y cómo existe? ¿Podrías mostrar la foto 4 y la 3? La mayoría de la gente no entiende que el Imperio Británico realmente se basa en el sistema veneciano. Venecia no era grande en términos de fuerzas militares o geografía, es una ciudad. Sin embargo, el sistema veneciano, como un sistema financiero, era un sistema imperial. Y el sistema británico, desde su inicio, se basa en ese sistema imperial financiero. Y los objetivos del Imperio Británico son realmente antihumanos. Podrías compararlo con la figura mitológica griega de Zeus, que no quería que la humanidad se desarrollara, no quería que la humanidad tuviera la ciencia, no quería que la humanidad tuviera la tecnología. Lo contrario a esto es Prometeo, que le dio al hombre el fuego, la ciencia, los medios para desarrollar la mente humana, para promover la misión de la humanidad.
La política británica es fundamentalmente una política de imperialismo financiero, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y también es una política basada en una perspectiva de destruir la noción del Estado Nacional soberano, de reducir la población mundial de los niveles actuales de más de 6,000 millones a un nivel de 1,000 millones o menos, como dije antes. Ahora, quiero hablar de dos de los principales individuos que desarrollaron el concepto británico del imperio. Uno es H.G. Wells, que escribió un documento llamado La Conspiración Abierta en el año de 1928. Y lo que él dice en esa conspiración abierta es lo siguiente. Parte de las facultades de las comunidades atlánticas es la de imponer un Estado mundial, una junta directiva para el mundo. La conspiración abierta se basa en una falta de respeto a la soberanía nacional. Su principal idea política, su estrategia política es debilitar, desfigurar, incorporar o superar a los gobiernos existentes. Considera que todos los gobiernos existentes son de naturaleza totalmente provisional. En un punto dado dice, habrá poca necesidad de un presidente. Esa es la política de H.G. Wells. Como pueden ver, esta es la política de la llamada soberanía limitada. Es la política de las instituciones supranacionales, que es en lo que se ha convertido la Unión Europea. Como pueden ver, la idea básica es eliminar la soberanía nacional, crear instituciones supranacionales en las que no tendrías necesidad de un presidente. Por supuesto, esa es la opinión de los británicos hoy día. Ellos preferirían que no hubiera un presidente que afirmara el principio de la soberanía nacional y desarrollara a la gente a través de desarrollar la economía de la nación y trabajar con otras naciones para tener el mismo efecto con respecto a la población del mundo. Bertrand Russell. Lyndon LaRouche en un momento llamó a Bertrand Russell el hombre más malvado del siglo XX. A menudo se le conoce como un defensor de la paz. Bien, H.G. Wells también hizo el mismo argumento a favor de la paz mundial. Esa fue la justificación de sus métodos dictatoriales. En el caso de Bertrand Russell, después de la Segunda Guerra Mundial, Bertrand Russell propuso efectivamente, cuando pensó que Estados Unidos tenía el monopolio de las armas nucleares, que Estados Unidos amenazara usar las armas nucleares en contra de la Unión Soviética. No pudo actuar en base a esa idea porque resultó que la Unión Soviética desarrolló las armas nucleares. Pero permítanme leer un diálogo con Bertrand Russell sobre este tema. A él le preguntaron, ¿es verdad o no es verdad que en años recientes tú defendiste que se podría llevar a cabo una guerra preventiva en contra del comunismo, en contra de la Rusia soviética? Russell, es totalmente verdad. No era inconsistente con lo que pienso ahora. Hubo un tiempo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos tenía el monopolio de las armas nucleares y ofreció internacionalizar las armas nucleares usando la propuesta Baruch. Yo pensé que esta era una propuesta muy generosa de su parte, una que sería muy deseable que el mundo aceptara. No que defiendo una guerra nuclear, pero pienso que se debe presionar mucho a Rusia para aceptar la propuesta Baruch. Y pensé que si ellos continuaban rehusándose, sería necesario efectivamente irse a la guerra. En ese entonces, las armas nucleares existían solo en un lado y por lo tanto las probabilidades eran que Rusia cediera y pensé que lo iban a hacer. Pregunta, supongamos que no hubieran cedido. Russell contesta, pensé y esperaba que los rusos cederían. Pero por supuesto no puedes amenazar a menos que estés preparado a que te enfrenten para ver tus intenciones. Así que esta es la política de Bertrand Russell, crear una junta directiva, como en el caso de H.G. Wells, y amenazar una guerra nuclear preventiva en contra de la entonces Unión Soviética para imponer tal perspectiva. Ahora, de nuevo estamos al borde, en este caso, de una guerra termonuclear, y esa es la política del Imperio Británico. Los británicos básicamente ven a la guerra
como un medio a través del cual pueden reducir la población del mundo. Denunciando la política británica, esto parece ser algo que claramente Estados Unidos se ha opuesto desde que fue fundado. La Revolución Americana, las primeras quejas en la Declaración de la Independencia no era sobre la tributación sin tener representación. Era que el rey había rechazado su consentimiento a las leyes que eran necesarias para el bien común. Creo que la forma en que planteaste esto en términos de Zeus y Prometeo, entre el tener el poder evitando que otros se desarrollen versus la idea de causar y fomentar el desarrollo, es una muy buena manera de ver a la relación entre el Imperio Británico y Estados Unidos a través de nuestra historia. Creo que esto debió haber cambiado en algún punto, dado que hay tantas facciones en Estados Unidos ahora que están adoptando las políticas que suenan mucho como las políticas británicas. La doctrina de la responsabilidad de proteger, que fue anunciada por el primer ministro Tony Blair en Chicago hace una década. Esto se ha vuelto en un tipo de ortodoxia. Esto se ha vuelto en un tipo casi de ortodoxia en Washington, donde se considera perfectamente natural intervenir en naciones que no presentan ninguna amenaza a Estados Unidos para evitar algún tipo de calamidad interna, que se usa como una excusa para causar el caos, como lo hemos visto en Libia, el desastre en Siria, etc. ¿Podrías decirnos más sobre este cambio? ¿Ha sido esto siempre una lucha en Estados Unidos? ¿O cuando Estados Unidos empezó a adoptar casi la perspectiva británica en sus relaciones exteriores? Es importante que la gente mantenga una perspectiva que comprenda al gran arco de la historia. La gente sabe en este país que Estados Unidos luchó antes de que oficialmente se volviera Estados Unidos y adoptara una constitución, luchó una revolución contra el Imperio Británico. En 1812, los británicos quemaron la Casa Blanca. Este ha sido el conflicto en curso entre los británicos y Estados Unidos. Y cuando me refiero a los británicos, no me refiero a la población. Eso debe ser claro. Me refiero a la monarquía británica, al Imperio Británico como un sistema de gobierno. Los británicos también apoyaron a la Confederación en la Guerra Civil. Y Lincoln fue asesinado al fin de esa guerra por individuos que se cree fueron financiados por los británicos, específicamente por James Bullock, el tío de Teodoro Roosevelt, que estaba basado en Gran Bretaña durante toda la guerra civil y efectivamente fue un agente extranjero de la Confederación basado en Gran Bretaña. Pero Estados Unidos pudo continuar después de la guerra civil y yo pienso que para los británicos fue claro que no iban a poder tomar control de Estados Unidos usando medios militares como en la Revolución, la guerra de 1812 o la guerra civil, sino usando otros medios, aunque esos otros medios continuaron incluyendo asesinatos. Uno de los principales puntos de este proceso fue el asesinato del presidente McKinley en 1901. Y por supuesto, la persona que se volvió presidente en ese punto fue Teodoro Roosevelt. Ese es el periodo justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y bajo McKinley, o antes de su asesinato, Estados Unidos tenía muy buenas relaciones con Alemania bajo Bismarck, con Rusia, con Japón. Esto lo detuvo Teddy Roosevelt, que estableció la llamada relación especial entre Estados Unidos y los británicos. Y sin duda su tío y la influencia de su tío en Teddy Roosevelt jugó un papel crítico en su perspectiva. Ahora, Franklin Roosevelt tenía una perspectiva completamente diferente. Él trazó su herencia hasta Isaac Roosevelt, que trabajó íntimamente con Alexander Hamilton, y toda la política de Roosevelt se basó en el sistema americano de economía, el mismo tipo de sistema americano de economía
que el presidente Trump, en discursos recientes en Kentucky, Detroit y en otras partes, ha defendido, incluyendo la Glass-Steagall. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos que habían respaldado a Hitler, habían respaldado a Mussolini, a Franco, se dieron cuenta que cuando Hitler se tornó al occidente hacia Francia y amenazó a Gran Bretaña, de que necesitaban a Estados Unidos para derrotar a Hitler en ese punto. Y lo que se tiene desde entonces es una situación donde los británicos operaron en Estados Unidos para que Estados Unidos entrara en esa guerra. Pero cuando Roosevelt murió, lo que sucedió es que los británicos tomaron el control de nuevo. No totalmente, pero teníamos una situación donde los británicos empezaron un proceso de tratar de eliminar lo que Roosevelt había hecho. Y durante la Segunda Guerra Mundial hubo una famosa reunión entre Roosevelt y Churchill. ¿Tienen la foto número 5? Esa es. Básicamente, esta fue una reunión famosa entre Roosevelt y Churchill, de la cual informó el hijo de Roosevelt, Elliot Roosevelt, en la cual Franklin Roosevelt dijo que no estábamos combatiendo la Segunda Guerra Mundial para mantener al Imperio Británico, sino después de la guerra íbamos a usar los métodos del sistema americano de desarrollo económico para desarrollar a todo el mundo y acabar con el colonialismo para siempre. Cuando Roosevelt murió, los británicos, a través de Churchill, a través de sus agencias de inteligencia y a través de Harry Truman, empezaron el proceso de intentar de incorporar a Estados Unidos a esta órbita del Imperio Británico. Y ese ha sido el conflicto que hemos tenido en los últimos 70 años o más, y no se ha resuelto hasta ahora. Y tiene que resolverse derrotando al Imperio Británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos llevaron a cabo operaciones de inteligencia en Estados Unidos. ¿Pueden mostrar las fotos 6, 7 y 8? Había un individuo llamado Sir William S. Stevenson. ¿Lo ven ahí? Nació en Canadá. Él estableció algo que se llamaba las operaciones encubiertas británicas, que funcionaron bajo la cubierta de la Coordinación de Seguridad Británica, que se encontraba en el Rockefeller Center. Llevaron a cabo operaciones encubiertas en Estados Unidos durante todo este periodo, básicamente de 1939 a 1944, y él representaba tanto al MI6 y al MI5. Él trabajó directamente con Allen Dulles, que tenía una oficina en el mismo edificio, en el mismo piso que Stevenson. Dulles después se convirtió en el director de la CIA, hasta que John F. Kennedy lo sacó del cargo. Stevenson también trabajó íntimamente con el FBI, con J. Edgar Hoover. Así que en un sentido, este aparato de ese periodo se consolidó después de la muerte de Roosevelt. Por ejemplo, en 1946 firmaron algo llamado el Acuerdo de Gran Bretaña-Estados Unidos, y fue un acuerdo para que hubiera una colaboración de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido con respecto a la Unión Soviética y a los países del bloque oriental. Esto después se convirtió en los 5 ojos, que fue Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Así que en un sentido muy real, Estados Unidos se volvió parte de este aparato de inteligencia del Imperio Británico. Y lo que vemos hoy día con el GCHQ MI6
Su trabajo con Brennan en la CIA, con Comey y McCabe en el FBI y Clapper es una continuación de este acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido. La vigilancia se hizo bajo la clave Echelon y todavía se hace bajo ese nombre, incluso después del derrumbe de la Unión Soviética. Y es en contra de la antigua Unión Soviética y los países del bloque oriental. Y eso es lo que vimos aquí, como dije. Como Snowden, al describir esta relación, dijo, los 5 ojos son una organización de inteligencia supranacional que no obedece a las leyes conocidas de sus propios países. Y ese es el panorama que les puedo dar. Eso podríamos decir es algo escalofriante que da miedo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto es mucho más grande de lo que la gente, incluso los que piensan que es un golpe que está en marcha o que el Russiagate es toda una tontería. Esto es mucho más profundo de lo que mucha gente cree que enfrentamos. Así que tú presentaste un buen panorama de lo que enfrentamos. ¿Cuál es la misión? ¿Podías presentar a nuestro público qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo luchamos en contra de esto? ¿Y qué se debe crear en lugar de esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Lyndon LaRouche ayer dijo que hay que vertir esto. Debemos realmente escalar la movilización para obtener un logro con respecto al memorándum del BIPS, del que hablamos al principio. Todo el edificio de la mentira de que los rusos interfirieron en las elecciones, de que la campaña de Trump estaba coludida con los rusos, está a punto de caer. Y debemos asegurarnos de que caiga. Como lo indicaste al principio, el memorándum del BIPS, que fue producido en julio, se lo mandaron al presidente, se lo mandaron al Departamento de Justicia, ha circulado ampliamente. Nosotros en nuestro movimiento circulamos algo como 100 copias del memo del BIPS en las oficinas de Washington, D.C. Hace 2 semanas nos concentramos en las comisiones de inteligencia, tanto de la Cámara como del Senado, al igual como a la Comisión Judicial. También circulamos esto esta semana en el viejo edificio ejecutivo en Washington, D.C. y en el Departamento de Justicia. Y la historia está empezando a tener un impacto. Mencionaste el artículo en The Nation. Ese es un artículo muy poderoso que acaba de ser publicado. Y lo que el autor Patrick Lawrence dice es lo siguiente: bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que las autoridades competentes, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, a través del FBI y la CIA, no respondan a estos hallazgos. La compañía que el CND contrató, CrowdStrike, la que alegó que tenían la evidencia de que los rusos habían hackeado las computadoras del CND. Ellos acaban de decir que continuamos apoyando nuestro reporte, alegando que para el 5 de julio todo el malware había sido removido de las computadoras del CND. Pero como indica Patrick Lawrence, pero la presencia o la ausencia de malware para entonces no tiene importancia, porque lo que sucedió el 5 de julio se ha probado fue una filtración y no un hackeo. El punto es que tenemos el artículo en The Nation, también Newsmax le dio cobertura, Bloomberg publicó un artículo ayer sobre el BIPS y sus conclusiones. Lo que se requiere es que el pueblo de Estados Unidos vuelva a tomar el control de su país y asegure que sobreviva la Constitución, que la República de Estados Unidos sobreviva. Tenemos que lograr que en lugar de investigar a Trump, lo que se debe investigar es el papel británico en todo esto y el papel de los miembros de la inteligencia estadounidense en participar en este intento de golpe de Estado en contra de Estados Unidos y contra el presidente de Estados Unidos. John Brennan recientemente alegó que si el presidente Trump corriera a Mueller como fiscal especial, que los miembros de la rama ejecutiva no deben obedecer sus órdenes.
El exdirector de la CIA está haciendo un llamado por un golpe de Estado. Así que el punto es, como dijo Lyndon LaRouche al principio, debemos eliminar al sistema británico. Debemos salvar a nuestro pueblo. Lo que han llevado a cabo en este país es equivalente a la guerra del opio británica contra China en los 1800. Y la adicción a los opioides y otras drogas está destruyendo a este país. Debemos librar al presidente para poder llevar a cabo las políticas que él por lo menos indicó tenía la intención de implementar para beneficiar a este país y beneficiar al mundo. Ese es el punto que está ante nosotros en este momento. Lo que yo le pediría a todo ciudadano estadounidense hacer es contactar al presidente, decirle que tiene su apoyo para actuar en este tema, que no fue un hackeo, fue una filtración, una mentira que se ha usado como un pretexto para derrocar al presidente de Estados Unidos y se está conduciendo por un gobierno extranjero con traidores cómplices en Estados Unidos como Brennan y otros. Esa gente debe ser investigada. Y aquí hay una situación donde el crimen que supuestamente se llevó a cabo en el CND, el DNC contrató a una investigación privada. El investigador privado anunció cuál era la conclusión de su investigación. Nunca llamaron a la policía, nunca aseguraron la escena del crimen, nunca investigaron la escena del crimen. El FBI jamás vio las computadoras. Esto es completamente absurdo. Todo el país está en peligro como resultado de algo que es inaudito. Habían escuchado de un crimen donde no se le permite a la policía asegurar la escena del crimen e investigar el crimen, y la supuesta víctima del crimen está llevando a cabo una campaña en contra del presidente de Estados Unidos y se le permite determinar cómo se lleva a cabo la investigación y también cuál es la conclusión de la investigación. Esto es intolerable. Como lo dijo Patrick Lawrence, no se puede permitir que no se responda a los hallazgos. La evidencia forense es sólida. La presentaron los expertos de la NSA misma, que saben cómo se hace esto. Así que hay que asegurar que se desenmascare esta mentira inmediatamente, que la gente involucrada en este golpe en contra del presidente sea investigada y encarcelada si se les encuentra culpable. Así que contacten al presidente, díganle que lo respaldan y que haga esto público. Exijan que a los representantes del VIPS se les permita dar testimonio ante varias comisiones del Congreso para llegar al fondo de este crimen que se llevó a cabo en contra de nuestro presidente y de nuestro país. Si lo hacemos, vamos a crear las bases para una colaboración entre Estados Unidos, Rusia, China e India, que como dijo Lyndon LaRouche en su concepto de las 4 potencias, es el medio necesario para desmantelar al Imperio Británico de una vez por todas. Lo que debemos hacer es destruir a Zeus y liberar a Prometeo. Muy bien. Nuestro público tiene la oportunidad de unirse en esto. Mencionaste varias formas en que se puede hacer esto. Hay muchas cosas que están haciendo los activistas, llevando a cabo manifestaciones, van a reuniones de los congresistas y están hablando del memo del VIPS, hablando del fraude del Russia Gate. Le pedimos a la gente que tome fotos de sus actividades sobre esto, tome fotos circulando nuestro material sobre el Russia Gate y etiquételo como hashtag Russia-Gate-Fraud. Que todo el mundo sepa y corra la voz sobre esto. Tenemos un llamado al presidente. Le pedimos a Donald Trump que no espere que este asunto de Rusia desaparezca. Como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, pueden firmar el llamado y circularlo a otros en el enlace elpac.co/YT17. Tenemos ese enlace en la descripción del video también.
Así que corran la voz. Así que debemos derrotar este golpe. Es absolutamente urgente liberar a Estados Unidos para tener una presidencia que funcione, para abordar lo que es importante para nuestro futuro, como implementar la Glass-Steagall, implementar las propuestas económicas de LaRouche, las 4 leyes, hacer posible financiar una recuperación económica y hacerlo junto con China, con Rusia, para que el mundo vuelva en la dirección del progreso. Ayuden a que esto suceda. Contribuyan a LaRouche PAC. Will, quisiera agradecerte por acompañarnos en el programa. Creo que diste un panorama muy completo sobre esto y nos vemos de nuevo la próxima semana.